Muy buenas, bienvenidos a un tema más de la serie que hemos titulado La Verdad Presente, basada en la sana doctrina de la Palabra de Dios. Hoy tenemos el tema número 9 y vamos a hablar acerca de la ley de Dios. Vamos antes de empezar a tener una oracióncita. Querido Padre de amor, humildemente, en el nombre precioso de tu Hijo amado, suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu con nosotros. Que tu santa palabra pueda brillar en nuestros corazones, que nos ayudes a ser sumisos a tu voluntad. Gracias por todas tus bondades, líbranos del mal, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, bueno, hemos estado estudiando, tocando brevemente el asunto de la ley de Dios porque es la base del gobierno de Dios y además es la base también del gran conflicto en que nosotros nos encontramos. El primero que transgredió la ley de Dios fue Luzbel, que luego llegó a ser Satanás, y ha tenido una enemistad contra la ley de Dios, ¿verdad? Desde un principio. Sabemos que el pecado es la transgresión de la ley y él fue el primero que pecó. No en ignorancia, porque se encontraba ya en la pura presencia divina. Entonces, hoy vamos a ver los 10 mandamientos, porque hemos estado hablando de la ley, pero no la hemos visto, a ver qué es lo que dice, ¿verdad? Sé que es conocida para muchos, pero hoy vamos a repasarla un poco. Voy a usar, normalmente utilizo la versión Reina Valera, me gusta porque es una versión de los originales, del griego y del hebreo, y es una buena y bonita versión. Sin embargo, hoy voy a utilizar la versión Nácar Colunga, que es una versión católica de la Biblia, y quiero utilizarla porque algunas veces algunas personas tienen temor de que si se está usando alguna otra versión pueda estar diciendo algo diferente o que sean engañados porque se les esté presentando algo de otra Biblia. En realidad en algún momento después vamos a hablar en qué consisten las diferencias exactamente de las diferentes versiones de la Biblia. Es una sola Biblia, pero hay diferentes traducciones y en qué radican esas diferencias lo vamos a ver después. No hay por qué tener temor en cuanto a estas cosas. Pero vamos a utilizar la versión Nácar Colunga. Tengo por ahí también la versión de Jerusalén y la revisé también para el estudio. Vamos a utilizar esta versión para el estudio de hoy. La promulgación de los 10 mandamientos es el evento más solemne que se haya dado en esta tierra. La venida del Señor Jesús, por supuesto, es un evento solemne, pero la promulgación de la ley de Dios fue dada con una manifestación del poder y de la majestad divina que no se ha visto hasta entonces y no se verá hasta que el Señor Jesús regrese en gloria. Estaban allí en el monte Sinaí y vino una nube que cubrió el monte, densa y oscura, y se escuchaba una bocina, una trompeta que sonaba, y los rayos y truenos que salían por ahí, y después Dios en una tremenda y pavorosa solemnidad, porque el monte temblaba, hasta Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Moisés, que pasó en la presencia de Dios, ¿verdad? Dijo eso. Ahora el pueblo estaban aterrorizados de la magnificencia del poder divino. Pero esa expresión tan grande de la gloria de Dios se dio en ocasión de la promulgación de su ley porque es una representación fiel del carácter divino. Entonces, fue un evento sumamente impresionante y solemne, y después se oyó la voz de Dios hablando y dando los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron escritos por Dios con su dedo. El resto de las escrituras Dios las inspiró y utilizó el Espíritu Santo para impresionar la mente, el corazón de los escritores. Dice la Biblia que toda escritura es inspirada por Dios. Pero los 10 mandamientos son la única parte de toda la Biblia que es redacción divina.
El resto Dios utilizó y guió a los hombres para que escribieran, pero no les dio un dictado. Ellos escribieron según sus propias experiencias, lo que habían visto en visión o escuchado de la palabra de Dios. Pero los 10 mandamientos son escritos por el dedo de Dios, no en un papiro, que era lo que se usaba en esa época, que eran hechos con una plantita que crecía en las orillas del Nilo, y hacían una especie de papel, prensando tiritas de ese papiro. Ni tampoco fue escrito en un pergamino que se utilizó después, que eran pieles de animales, tratadas y adelgazadas y estiradas, sino que fue escrito en tablas de piedra, con el dedo de Dios. O sea, esto nos da una idea de la permanencia y de la importancia de los 10 mandamientos. Otra cosa que debemos mencionar es que son los 10 mandamientos. No son las 10 sugerencias de Dios. A veces nosotros queremos hacer las cosas como queremos, pero Dios es el que manda. Y Él es el que se sienta en el trono. Y Él es el que tiene la ley. Y sus 10 mandamientos son una expresión de su voluntad. De la voluntad expresa de Dios está ahí en sus 10 mandamientos. Entonces, con eso en mente, vamos a empezar a leer los 10 mandamientos como se encuentran en la Biblia. En este momento lo estoy leyendo en la Biblia católica, porque muchas personas nunca los han leído directamente de la Biblia. Se los aprendieron del catecismo, pero no los han leído de la Biblia. Y hoy los vamos a leer tal cual están en la santa palabra de Dios. Una pregunta antes de empezar a leerlos. ¿Qué preferiría usted? ¿Que yo no mencionara este asunto? ¿Que no leyera lo que dice la santa palabra de Dios? Aunque, porque quizás vaya en contra de lo que usted haya pensado en el pasado. ¿O prefiere que se le digan las cosas como son? Si yo tuviera cáncer, claro, esto es un asunto personal. Si yo tuviera cáncer, yo no quisiera que me estuvieran engañando y diciéndome otra cosa. A mí, personalmente, me gustaría que si yo tengo cáncer, me digan que tengo cáncer. Así yo puedo tomar mis decisiones en cuanto a qué quiero y qué no quiero hacer. Así que, bueno, la palabra de Dios es clara, pero también nos dice que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. En realidad es un asunto solemne estudiar la palabra de Dios y más ahora que vamos a ver los 10 mandamientos. Un asunto muy solemne. Así que no son un invento mío, ni una distorsión que yo quiera hacer de la palabra de Dios, sino que los vamos a leer textualmente. Dice, y habló Dios todo esto diciendo, Éxodo capítulo 20. Y habló Dios todo esto diciendo, yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Esa es la introducción. El mismo Dios que hizo esos milagros, que hizo las plagas en Egipto, que los liberó de allí, que abrió el mar rojo, que los llevó hasta el monte Sinaí, es el Dios que está dando los 10 mandamientos. Número 1, en el versículo 3. No tendrás otro Dios que a mí. Otras versiones dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nosotros podemos tener otras cosas como nuestro Dios. Dios debe ser el que ocupa el primer lugar y el más importante en nuestras vidas, en nuestros pensamientos. Pero si hay alguna cosa que nos distraiga de eso, de rendirle a Dios el homenaje y el derecho que Él merece, entonces eso se puede convertir en un Dios para nosotros. Hasta nuestras propias ideas, si las valorizamos más de lo que Dios dice, pueden ser nuestro Dios. San Pablo dice que para algunos su Dios es el vientre,
O sea que un apetito pervertido, malas costumbres, pueden convertirse en el Dios de una persona. También el trabajo. Hasta nuestros seres queridos pueden llegar a ocupar el lugar de Dios y estamos más dispuestos a obedecerlos a ellos que a lo que Dios dice. Claro, debe existir la armonía en la familia, pero si la armonía se va a obtener por medio de obedecer a la gente antes que Dios, entonces le estamos dando al ser humano un papel que no tiene, el papel de Dios. Solo Dios es el que puede regir nuestros pensamientos y nuestra voluntad. El segundo mandamiento, y sé que este mandamiento muchas personas nunca lo han escuchado. Si te aprendiste los 10 mandamientos en el catecismo, nunca lo has leído. Por eso los insto a que ustedes tengan su Biblia con ustedes y que anoten los textos. No se basen en lo que yo digo simplemente y no lo busquen, sino que busquen en sus Biblias. Dice el segundo mandamiento. No te harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de los cielos. No tenemos que hacer imágenes ni esculturas de lo que está arriba en el cielo. Ahora, ¿qué está arriba en el cielo? Bueno, nosotros sabemos que en el cielo está Dios, que están los ángeles. Y dice que nosotros no debemos hacer ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo. Algunas personas creen que cuando se está hablando de imágenes, se está hablando de un Buda o de un Krishna o de algún o un tótem de los indígenas que tenían unos palos tallados ahí con unas águilas y otros animales o cualquier otra cosa pagana. Pero no, aquí nos está diciendo que no debemos hacer imagen de lo que está arriba en el cielo. O sea, no debemos hacer imágenes de Dios ni, ni cosas así para adorarlas. Dice, perdón, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en lo alto en los cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra. Bueno, que hay aquí en la tierra. Aquí hay animales, hay personas. Tampoco debemos hacer imágenes de esas cosas para adorarlas, ¿verdad? Dice, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas. Algunas veces, ¿verdad? La gente empieza a buscar explicaciones de lo que podrá estar queriendo decir. Pero el lenguaje es bastante claro. Dice, no te postrarás ante ellas. ¿Qué es postrarse? Es inclinarse, es arrodillarse. Y Dios nos está diciendo que no hagamos imágenes de ese tipo y que no nos inclinemos ante ellas. Y no las servirás, porque yo soy Yahvé tu Dios, un Dios celoso. Dios representa su relación con su pueblo como el matrimonio. Y cuando una persona está haciendo idolatría, eso se considera un adulterio espiritual. Y Dios dice que Él es celoso, que castiga la maldad, que castiga en los hijos las iniquidades de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Dios no castiga a los hijos por los pecados de los padres. Cada quien carga con su propia cuenta. Pero hay una ley de la herencia. Lastimosamente muchas veces heredamos o damos en herencia a nuestros hijos malos hábitos y malas costumbres que nosotros mismos tenemos. Y dice, y hago misericordia, perdón, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y hago misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. En oposición a esas 3 o 4 generaciones que muchas veces llevan la herencia de los malos hábitos de los hijos, aunque si una persona en cualquiera de esas generaciones decide servir a Dios, Dios los libra de eso. Entonces dice que hace misericordia a miles de generaciones, a millares de generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos.
Entonces es muy interesante este segundo mandamiento. Voy a ver un par de textos más en la Biblia que nos hablan con referencia a estas cosas. El primero lo vamos a ver en el Salmo 115. Salmo 115. Salmos está más o menos a la mitad de la Biblia. Y en el capítulo 115 dice así: No a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre, has de dar gloria, por tu piedad y tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está su Dios? Está nuestro Dios en los cielos y puede hacer cuanto quiere. Dios es el creador de todas las cosas. Dice, sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, ojos y no ven, orejas y no oyen, narices y no huelen. Sus manos no palpan, sus pies no andan, no sale de su garganta un murmullo. Semejantes a ellos serán los que los hacen y todos los que en ellos confían. Entonces, vemos aquí que las imágenes no tienen sentido, no oyen, no ven, no palpan. Aunque se diga que una imagen sudó, que sangró, que no es el testimonio de la palabra de Dios. Y dice que los que lo hacen son semejantes a ellos. Vamos a ver. Bueno, aquí se presentó algo interesante, ¿verdad? Dice que la obra de sus manos. Veamos en el libro de Miqueas. Miqueas es uno de los profetas menores, allá casi al final del Antiguo Testamento. Está después de Abdías. Sí, después de Abdías está Miqueas, en el capítulo 5, versículo 13. Dice, y destruiré tus esculturas y tus cipos de en medio de ti, y nunca más te posternarás o te postrarás ante la obra de tus manos. Vemos aquí el principio, o uno de los principios en cuanto a la idolatría, es que no debemos postrarnos delante de las obras de nuestras manos, solo delante del Creador de los cielos y de la tierra debemos postrarnos. En el libro de Isaías también menciona algo en esa dirección. Isaías capítulo 2, está Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías. Isaías capítulo 2, déjame ver aquí. Versículo 8, Isaías 2:8. Está tu tierra llena de ídolos, se posternan ante la obra de sus manos, ante lo que sus dedos fabricaron. Es que interesante. Entonces no está hablando solo de los ídolos paganos y estas cuestiones, está hablando acerca de arrodillarte delante de algo que hicieron las manos de las gentes. No debemos arrodillarnos ante las obras de nuestras manos. Ya que estamos aquí en Isaías, veamos en el capítulo 44 de Isaías. Isaías 44. Y todo el capítulo es muy interesante, pero vamos a leer a partir del versículo 9. Dice, todos los forjadores de ídolos son nada. Y sus favoritos, lo más preciado de ellos, no sirven de nada. Yo sé que esto puede ser que nos duela a algunos, ¿verdad? Porque tenemos nuestros afectos puestos en algunos ídolos ahí que tengamos. Pero dice la palabra de Dios que, bueno, lo voy a leer textualmente de nuevo.
Todos los forjadores de ídolos son nada y sus favoritos no sirven de nada. Y son testigos ellos mismos, no ven nada, no saben nada, para vergüenza suya. ¿Quién forja un dios? ¿Quién funde un ídolo para no servir de nada? He aquí que todos sus devotos serán confundidos. Nuestra devoción no debe estar en un ídolo, debe estar en Dios. Los que los hacen son hombres. Que se junten, que vengan todos. Temblarán cubiertos de vergüenza. Un herrero aguza el cincel, forja en la fragua su obra, hace la imagen a golpe de martillo y la forja con su robusto brazo. Incluso tiene hambre y está sin fuerzas. No bebe agua y está desfallecido. O sea, es una persona que si no come y no toma agua se desmaya. Quien trabaja en la madera tira la cuerda de medir, lo marca con el lápiz, lo ejecuta con cinceles, lo marca con el compás y le hace así como una semejanza de un hombre bello, para que habite en una casa. Córtanse cedros, se toma un roble o una encina, que se deja crecer fuerte entre los árboles del bosque, se planta pino, que la lluvia hace crecer, y sirven al hombre para el fuego, toma de ellos para calentarse, enciende para ellos, para calentarse, enciende para cocer el pan, además hace de ellos dioses ante los cuales se postra, hace estatuas que adora, ha quemado al fuego la mitad, sobre sus brasas asa carne, y se sacia comiendo el asado, caliéntase luego diciendo, ea, me he calentado, veo la lumbre. Con el resto se hace un dios, un ídolo, que adora posternándose ante él, y a quien suplica diciendo, sálvame, porque tú eres mi Dios. No saben, no entienden, y porque están cerrados sus ojos y no ven, están cerrados sus corazones y no entienden, no reflexionan, no tienen conocimiento ni inteligencia para decir, he quemado la mitad al fuego, sobre sus brasas he cocido pan, he asado la carne y la he comido, lo que con el resto haga será una abominación. ¿Me postraré ante un tronco de madera? Se alimenta de ceniza, un corazón engañado lo extravía y no salva su alma, diciéndose, ¿no es mentira lo que tengo en mi diestra? Entonces una persona agarra un pedazo de madera, con ese come, con ese calienta, con ese la leña, hace cualquier cosa, y después con el resto hace una imagen, y se inclina ante esa imagen y le dice, sálvame porque tú eres mi Dios. No importa de qué sea la imagen, no importa que sea una imagen de Dios o de cualquier santo o lo que sea. La palabra de Dios dice que no se haga, que no te inclines ante ellas, que no las honres, que no te inclines ante las obras de las manos de la gente, porque Dios es muy grande, Dios es todopoderoso. ¿A qué me compararéis? Dice Dios. ¿Y a qué me haréis semejante? Vamos a leer un pasaje más. Hay muchos en realidad en la Biblia que hablan de esto, pero la idea es estudiar varios de los mandamientos. Y si vemos muchos, pues no nos daría tiempo. Vamos a leer en el libro de Jeremías, capítulo 10. Vamos a ver. Vamos a leer puede ser desde el versículo 6. Jeremías, capítulo 10, versículo 6. No hay semejante a ti, oh Yahvé. Tú eres grande y poderoso es tu nombre. ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? Pues a ti se te debe el temor, y no hay entre todos los sabios y entre todos sus reinos nadie como tú. Todos a una son estúpidos y necios. Nosotros por supuesto que no queríamos ser de esos. Conste que no son palabras que estoy poniendo yo. Todos a una son estúpidos y necios, doctrina de vanidades.
son un leño. Plata batida, plata laminada venida de Tarsis. Oro de Ofir, obra de escultor y de orfebre, vestida de púrpura y jacinto, o sea, morado. Y también dice, estaba viendo en la Biblia de Jerusalén, dice que es otra versión católica, de púrpura y escarlata. Escarlata es el rojo. Vestida de púrpura y jacinto, obra de diestros artífices son ellos. Pero Yahvé es verdadero Dios, el Dios vivo, Rey eterno. Si él se aira, tiembla la tierra y todas las naciones son impotentes ante su cólera. Así pues, habéis de decirles, dioses que no han hecho ni los cielos ni la tierra, desaparecerán de la tierra y debajo de los cielos. Con el poder ha hecho la tierra y con sabiduría cimentó el orbe y con inteligencia terminó los cielos. A su voz se congregan las aguas en el cielo. Él hace subir las aguas desde los confines de la tierra y convierte los rayos en lluvia y saca los vientos de los escondrijos. Dice, embrutece el hombre sin conocimiento. Todo orifice se avergüenza de su ídolo, porque es mentira, su estatua fundida, y no hay aliento en ellos. O sea, no respiran, esas estatuas no respiran. Aunque en las películas salgan que hablan y cosas así, la verdad es que no es así. Dice, no hay aliento en ellos, son nada, obra ridícula. En el tiempo de su castigo perecerán. Y creo que un poquito más aquí adelante habla un poco más de eso. Pero bueno, de todas maneras, ¿verdad? Dice en una partecita por ahí, dice, derechos están como palmera, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer bien, ni para hacer mal tienen poder. O sea, en realidad, Dios quiere que lo adoremos a Él en espíritu y en verdad. Cuando nosotros hacemos una imagen, así sea de Dios, estamos rebajando la magnificencia de un Dios todopoderoso y eterno, grande y extremadamente poderoso, y lo estamos rebajando a la semejanza de un hombre o de alguna cosa. Entonces, por eso Dios dice que no lo hagamos. Es interesante. No lo tenía pensado mencionar, pero vamos a verlo aquí en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Algunas cosas que se le atribuyen a la idolatría. Dice, déjame ver. Dice, dice así, en el capítulo 1 de Romanos, versículo 23. Y trocaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del hombre corruptible. Es lo que es la idolatría, es trocar la imagen de Dios incorruptible en la semejanza de un hombre corruptible. Y de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por esto los entregó Dios a los deseos de su corazón, a la impureza con que deshonraron sus propios cuerpos. Y ahí empieza una explicación de algunas de las cosas que se están dando hoy. Pero vean que tiene como base, según el apóstol Pablo, el haber trocado la gloria de Dios incorruptible a la semejanza del hombre corruptible. Se bajaron, se degradaron, porque nosotros no vamos más allá de lo que nosotros contemplamos.
Si contemplamos una imagen por ahí y pensamos que así es Dios, entonces estamos rebajando en realidad el carácter de Dios y la solemnidad, la grandeza de Dios. Y tal vez debo mencionar nada más, y lo hago con respeto y con cariño. Si Dios dice que no se hagan imágenes, que lo dice con claridad. Si Dios dice que no honremos las imágenes, o sea, no debemos estar desprendiendo candelitas ni nada por el estilo. Si Dios dice que no sirven para nada, no lo digo yo, lo acabamos de ver aquí en la Santa Palabra de Dios. Entonces, la pregunta es esta. Si Dios dice todo esto, ¿hará Él que se aparezca una imagen en alguna parte? Si Dios dice que no se hagan, que no te inclines ante ellas, que no las honres, que no sirven de nada, ¿hará Él que se aparezca alguna en alguna parte? Y si no es Él, ¿quién es? Sé que esto es un asunto muy delicado y por eso digo que lo digo con mucho respeto, para que meditemos en este asunto, ¿verdad? Dios nos está dando una luz en su santa palabra y debemos ser sumisos a la voluntad divina, aunque eso vaya en contra de nuestros pensamientos anteriores, ¿verdad? Así que lo dejo para que meditemos en eso. Ahora vamos de nuevo al capítulo 20 de Éxodo. Hoy no vamos a estudiar todos los mandamientos, ya casi estamos por terminar. Creo que voy a terminar con este tercer mandamiento y en una segunda parte veremos los otros mandamientos. Me hubiera gustado llegar al cuarto, pero ya el tiempo se nos está yendo. ¿Por qué? Porque los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestro servicio a Dios y nuestro amor a Dios. Y los otros 6 tienen que ver con nuestro amor al prójimo. Por eso el cumplimiento de la ley es el amor. Primero es amor a Dios y después es amor al prójimo. Entonces, después del segundo mandamiento, que de paso es uno de los 2 mandamientos más largos en los 10 mandamientos, encontramos el tercer mandamiento que dice, vamos a ver, en el versículo 7, dice, no tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, porque no dejará Yahvé sin castigo al que tomare su nombre en falso. Entonces aquí no está hablando solo de jurar en falso, que lo incluye, sino que muchas veces se utiliza el nombre de Dios livianamente. O decimos a Dios, a veces la gente hasta, por no decir una vulgaridad, mencionan el nombre de Dios o de su Hijo amado. Y todas esas cosas están incluidas. Nosotros debemos acercarnos a Dios con reverencia, debemos tener un concepto de quién es Él y quiénes somos nosotros. Dios no se debe utilizar para estar contando chistes, ni blasfemias como la gente normalmente hace. El nombre de Dios es sagrado. Nosotros debemos tener mucho respeto a la hora de hacerlo. Aún a la hora de estar orando no debemos estar ahí repitiendo el nombre, ¿verdad? Sin darle el significado y el sentido que tiene. Cuando nos acercamos a Dios debemos hacerlo con reverencia. Él nos ama, es nuestro Padre amante, pero es Dios, es el creador del universo, sustentador de todas las cosas, es Dios todopoderoso, santo, ¿verdad? Es fuego consumidor. Es con solemnidad y con respeto que nosotros debemos tomar el nombre de Dios. Otra cosa es que nosotros podemos decir que somos cristianos, tomando el nombre de Cristo y vivir como mundanos, como paganos. Así también cogemos el nombre de Dios en vano. Bueno, vamos a concluir por aquí. Que el Señor los bendiga abundantemente. Espero que puedan meditar en estos asuntos seriamente y que puedan investigar más en la Biblia para asegurarse de que estas cosas son así, como los bereanos. Dice San Pablo que los bereanos eran más excelentes que los de Tesalónica, porque investigaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así.
Así que usted no se quede con lo que yo digo. Busque en su Biblia. Asegúrese de que esto es así o no es así. Y tome su decisión basado en un escrito está. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre de amor, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias por esos 10 mandamientos que nos has dado para guiarnos y para protegernos, para mostrarnos tu voluntad. Humildemente pedimos, Señor, que nos ayudes a aceptarlos en nuestro corazón, a honrarte en espíritu y en verdad, sobreponiéndonos a nuestros propios prejuicios, que podamos ceder a la influencia de tu Santo Espíritu. Gracias por todas tus bondades, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos en la próxima